Vale. Todas las pelotudeces que digan van a salir todas al aire. Maravilloso. Así que espero Se viene que... el mejor juego, se viene el mejor juego. El FIFA, chaval, qué buen juego. Hostia, el Madden, chaval, increíble. Los Sims es lo que quería. El NBA lo traía. Pues el NBA sí que me interesa. O sea, no lo voy a jugar, pero... No, a mí me interesó el que le tiró con una bola de nieve en la cara. Ese Es sí. lo mejor. Mira ese juego del año pasado. Mira ese juego del año pasado, chaval. Pero el trailer está guapo, tío. De todos los años. Yo creo que ver el trailer. El trailer se marca un juego luego, ¿no? ¿Qué es eso? Mira ese 3D, pero eso es el juego este gratis que hay de Steam, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué? Ese es el Evolve. Hostia, el Evolve, ¿os acordáis del Evolve? Pues está ahí. ¿No lo ves? Está ahí, míralo. Kratos. Es un bicho de Kratos. Hostia, pues se parece a Evolve. Oh my gosh, who was that? So that was Anthem. We're going to talk about that a little bit later in the show. But welcome everybody to EA Play. I'm Andrea Renee, and while you might recognize me from the gaming community, I'm kind of a new face around here. Creo que se gastan en DLC donde EA va. wanted to change things up because they know that I'm both a gamer and a fan. So So they invited me to come and host the show. And I think this year is going to be a lot of fun, you guys. I hope you're ready because we're about to kick the press conference off. But before we do that, EA Play is more than just the show you're about to watch. Right behind these doors, there is a fan fest outside, and it is huge this year. It's a full 3-day gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world who are going to be capturing, streaming, and getting their first impressions of the games that we're going to be showing off here today. But before we can get to that, we've got some reveals, of course. We're going to kick things off with a look at Battlefield 5 multiplayer. Now, I know Trevor Noah gave you the first look. Yeah, we can clap it up. Last month, but we've got some new stuff to show you today. Then we're going to move on to FIFA 19, and boy, do they have some big news, you guys. Any World Cup fans? You guys excited? Yeah, it's going to be awesome. Then we've got 2 new indie games to share, and then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. And of course, yeah, we got the woos for Anthem. I'm into it. You want to do this with me? Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the secrets at once, right? Well, give him a break. He needs to just enjoy the show. So without further ado, let's get things started. Oh, seguro que no es Battlefield. Oh, vaya. ¿Qué has dicho? Esto es Battlefield. Mujeres. Qué hijos de ¿Tendrán ciber? ¿Tendrán ciber? Qué emoción. La representación del antes y el después. Qué sorpresa que les traemos, ¿no, muchachos? It's been 2 weeks since the reveal of Battlefield 5. You know what? It's been exciting, it's been a lot of speculation, and so many brilliant remixes of a reveal trailer. But there's also been lots and lots of questions from the community. And we've heard you want to see more gameplay innovations. You want to know how customization actually works. You want to know more about our take on the Second World War. So today, we'll show you more gameplay and why this is the deepest and most immersive battlefield yet. It certainly is. You will be able to dive and smash through windows to surprise your enemies. Ese efecto de nieve me recuerda a la isla de stationary. que oculta You will cosas. now be able to move these weapons around on the battlefield and gain advantages. And our renowned destruction system is back and more powerful than ever. So, well, you can't really hide from those pesky tanks anymore as they come chasing you forward. Ese efecto de la nieve. Sí. Dios, mira cómo se despedaza en el aire. Pero no enseña esto en un trailer de animal. Not only for the gameplay, but for the looks, as part of lo que lleváis encima, cabrones. Pero en grande And that's just the tip of the iceberg about Battlefield 5. You're going to see a lot more of our new gameplay system here at EA. New gameplay system, sí, claro.
So, let's talk about our single player in War Stories. Yes. Agarramos el anterior, le pusimos un mod de nieve. Mal hecho. Encima, todavía no está terminado, pero el juego sale en 2020, muchachos. Espera que está en 2020, ¿no? El juego. Nosotros lo lanzamos en octubre. El real ya para 2020, sí es. Cuando los servidores están cerrados. ¿Qué le pasa a ese hombre, tío? Tiene demasiada luz en el techo. We started off by an exclusive look at the Nordlys war story over at the Xbox briefing tomorrow. Thanks, that's Como en Battlefield 3. Mira esa personalización, como en Battlefield 1, con cajas, con cajas. You will all go on an expanding journey through the Second World War. No loot boxes, no premium pass. No loot boxes, permite dudar eso. No lo queréis vosotros. Every day, Vaya fantasmas. Vaya and as part of that journey, after launch, you'll get something I know a lot of you have been asking. ¿Metéis cajas o nos vendéis el juego a 100 pavos? La edición es normal. Porque si no, no tiene sentido que hagáis esto. Bueno, supongo que harán como el LoL y el Fortnite, en plan de que te puedes comprar la skin que tú quieras sin loot boxes, pero que lo han vendido como si no hubiese microtransacciones y... Premium, ¿no? No sé si va a tener Battle Royale, no he dicho nada. Sí, pues no he escuchado. Ahora se dan cuenta que no solo los juegos son iguales cada año, o sea, que parece que agarran el mismo motor gráfico y todo, sino que el discurso es el mismo, parece que ni siquiera hacen otro. No, ahora no hay ni loot boxes ni pase premium, ¿eh? Ojo, bueno, qué cambio. Eso lo han calcado de la del Battlefront del año pasado. Ah, mostrame algo, a ver. De hecho, va a ser un multijugador, sandbox. Puedo construir casas. En el Battle Royale me puedo construir cosas. Puedes construir, en nuestro nuevo Battlefield. En un juego, tío, no me está. Imagino estar igual de mal hecha que la de la nieve, seguro. Mal hecho como el juego. Este año tiene muy buena pinta, A ver, hay cosas que me gustan. La destrucción me ha gustado hasta que he visto caer la nieve, la verdad. Sí, el efecto de la nieve es muy rudimentario, ¿no? Lo veo y estoy viendo Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield Hardline, Battlefield Bad Company 2. Es que no sé, tío. Algo, no sé, Dani, algo que digas tú quieres este juego. Ganchos. Suficiente. Cosas futuristas. Pero ¿dónde está? Bueno, había empezado la conferencia solo con ese trailer, sin los tíos hablando, pero todo perfectamente. ¡Sus! ¿Y Lola? Wow, esa hype de historia increíble. ¿Has visto esos 10 segundos de historia? Increíble. O me vendes un Bad Company 3 o te metes la historia por el culo, eso va a ser. Básicamente. O me vendes un trailer mejor, o sea, con eso no me han dicho nada, ¿no? Oh, ahora se viene el verdadero. Oh, mira, sí. mira ese juego. Mira este juego sí se puede ver. Mira ese señores. Volverá a dar hostias y... Ah, no, pues pensé que era así, dale, tío. Este sí que tiene historia. Formación de los personajes cuando caigan al suelo, así. Con una pierna colgada en un sitio y la pierna... Mira esos amagues, esa gambeta, esa bicicleta. Furbo, papá, mira ese furbo. ¿La estación? Madre mía, míralo. Shaolin Soccer, un poroto. Le han metido más música épica a esto que al Battlefield. Esto sí que es un trailer. Pues está mejor editado que el del Battlefield. Sí, el montaje buenísimo. Mirá, cambio de cámara, perspectiva. Me mete más hype esto que el Battlefield, curioso. A este juego que le den por culo, ¿dónde está el Madden? ¿Dónde está el Madden?
¿Qué es esta mierda? Saca a Pelé otra vez. Saca a Pelé otro año más. Hostia, ¿te imaginas? A nuevo tío Maradona este año, ojo. Saca a Neymar ahí. Opa, a Neymar también. Saca a tío, que saca y diga, bueno, he dimitido del Madrid para venir aquí. No tenía tiempo. Le pega así de la calva el foco y ilumina el estadio. Del tema. Pero casi. Es Zidane después de haberse comido a un jugador del Madrid. That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football, where the world's best clubs compete, and icons of the game like Gerrard and Cruyff cemented their legacies. The world's biggest league joins the world's game. Zidane se ha comido a un jugador del Madrid. And a special thanks to the legendary Hans Zimmer and LA's own Vince Staples for collaborating with us on the trailer. And I really love the trailer because it captures our epic vision for how the Champions League comes to life in FIFA 19. And Lena's going to tell you a little bit more about that. Mujeres no saben de fútbol. As Aaron said, the UEFA Champions League is an amazing Empieza el tío ahí. Battlefield 3. Uy, 5. Ronaldo and Neymar clash every Vete a Battlefield, year. And it's the place where champions Yo sé por qué aquí están directos hoy. And you've been asking for this for a long time, and we are thrilled that it's here. Ojo, que hay mucha gente and that's viendo. why we're bringing the Champions League across the game. There'll be Esas tres personas están ofendidas ahora mismo. Champions League tournament mode. Your club will chase this trophy in career mode. Alex Hunter will pursue Champions League glory in your story mode, The Journey. And in FIFA Ultimate Team, there'll be live and authentic Champions League content. Ya sé cuál es el We'll share problema. more details on No that, compartí el directo en along with ningún all lado. our other Ultimate Team Vaya. features later this summer. Tira de Twitter. And all ¿Qué that's es que te diga el just problema? the El problema es que estamos viendo FIFA beginning. 19. As you know, the heart and soul aparte. of FIFA is gameplay. Este es esta mierda And se this va a year dar we're la giving you mierda the de todo. tools to Sí, control the por pitch FIFA. in every La moment. campaña otra vez. From your tactical approach to the Dios, match, pero la misma. technical Literalmente la tactics. misma. And we know how passionate you are about Vaya, solo que ha gameplay, so we renovado. worked hard to La shape primera, and la del refine our 17, la vision escribió for BioWare, tío. 19 De ahí, with por input eso se from les acabaron our las ideas para el Mass Effect, ¿no? From hands-on tests with beginners Pero mira, to usa todo para la detailed campaña del feedback FIFA que le fue a... Mass ¿Qué es Effect. esto? And we're Mass gonna be sharing a lot Effect, more esto no lo about juega gameplay nadie. throughout the summer, but what I can tell you right now is that the quality bar of gameplay was raised yet again this year. So we look forward to everybody experiencing the game on the hands-on sessions this week. And also, of course, we're extremely excited for everybody to play it when we launch on September 28th. Tengo mucho calor después de reírme todo And fuerte. that's our FIFA 19 news, headlined by the UEFA Champions League. But I just wanted to take a minute to pause and reflect. Standing next to this trophy is a little bit surreal. You know, growing up, there's two iconic trophies that every young player dreams of winning. And for your club, it's this one, the pursuit of Champions League glory. El mundial, ya está. But for your country, it's this trophy. The World Cup. Pero ¿por qué se emocionan si ya ha salido para el anterior And juego? with the tournament starting in just 5 days, we're Hay excited que for the World fingir que Cup te importa, for ¿sabes? the Estás allí. ¡Uy! As you can imagine, all of us on the FIFA team can't Ya que wait estamos en el for baile the hay que start of the bailar. World Cup. And we want to celebrate FIFA Creo que 18 players, which los is de why EA los mira just fijamente, los after estoy allí todo el this día, game, ¿vale? Los veo with a encerrados free en World ese Cup sitio. experience, Dicen, mira, PlayStation ¿aplaudís 4, o no coméis? Xbox Esto One, va así. PS, ¿Queréis bocadillos? PC, No and hay. Nintendo Switch. Aplaudir. But you can take Ronaldo and Portugal to the FIFA, first World Cup victory. El Or Mundial, you vamos. can write your own story with some great nations who didn't qualify this year. Or you can make a crazy dream a reality for your home country, like mine, Iceland. Who would have thought that a nation of only 350,000 people would ever qualify? And you can feel their excitement. Vamos a sacar el juego. Mira esos modelos, papá. Cambia el color nomás. Sí, qué mal. Apologies to any England fans in the room, that might still sting. And Lena isn't the only one who's excited. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. But we don't want to stop there. We want to invite everyone to come and join the celebration. So I'm pleased to announce that for a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4 and Xbox One and on PC through Origin Access. Bueno, You eso can es algo download bueno. and play the entire game. Madre mía, el FIFA for free. 18. Yeah. El problema es que ya hay una demo de este juego, esto gratis.
So to kick off the trial, we've got some of the world's biggest creators. Hostia, te dejará comprarte sobre del Ultimate Team en el free trial y luego te vas a la mierda. Sería And this gracioso. summer will bring so much more for FIFA fans. Porque ha salido youtubers, FIFA ¿no? 18 content centered around the World Cup, and we'll bring you all the details on FIFA 19. But in the meantime, let's Qué all clase de enjoy grima, the ¿no? World Cup. O sea, el nivel de cringe de esa señora es muy bestia. Jodido. Me encantan los trailers súper bien editados y el debate es Battlefield El Battlefield es una mierda, ¿pero por qué? Porque el montaje de FIFA es mucho mejor que el de Battlefield. Sí. Y que sea el de Madden mejor todavía. ¿Te imaginas? El del Madden ahí. Good morning. Hostia, el diablo en persona, ¿no? EA Sports, FIFA 19. You know, este hombre siempre que sale me da muy mal rollo. never rests. 20 million people from 60 countries playing in competitive leagues this year. No te puede Well, caer the bien, FIFA vamos a team never rests either, bringing the Champions League and the World Cup and lleno de so much other demonios, greatness to FIFA this no year. sé, We can't sangre, wait to destrucción, muchas experience cosas. it Como all. muy mal, ¿no? En plan, la We've primera vez que got lo vi so era much to do here sentado today, mucho más but I want to joven. welcome you to EA Play. Es que el infierno Our parece third mal, EA tío. Play and our second one in Hollywood, and we couldn't be cuerpo more humano. excited to have you with us to share all the games that we have to show you. Están como levantando diciendo, vamos a hacer cosas malas. Before we move on, I'd like to share just a couple of things. Sí, verdad, The está como greatest muy... disruption to the no sé. consumption of entertainment media Apoyar la in the cartera, last ¿sabes? 5 years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching el secreto de la TV, Battlefield listening 5. to music, reading books has never Vas a been comprar easier. el juego por 60 pavos y luego te va a decir, si quieres jugar online tienes que pagar 13 euros mensuales. Have a profound impact on our industry in the next few years. Y el FIFA And también. so over the last couple of weeks, you will have seen that we announced No, tío, a FIFA ya tiene new las team from cartitas. Israel has joined Electronic Dios, Arts to ¿qué es help esa our mierda? investment to extend our thinking and extend our pioneering into this cloud gaming world. For many people, that's going to mean extending the experiences they already play on our partner platforms. For others, it's going to mean new games and new modalities of play across a whole variety of platforms. But for everyone, it's going to mean playing games anywhere, anytime. So this week we've got a tech El demo este que salió hace un año y medio, no sé por qué le están dedicando tiempo en streaming in esto, pero HD bueno. from the cloud to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. Now, it's not quite ready for full market prime time yet, but it is a promise of what we hope to bring you in the future. Perdónale a Axel. The second part of that, of course, is subscription. And we started subscription a number of years ago, and many millions of you have signed up and experienced paga the joy of being mensualmente y able to juega have la full polla. access Sí. to a great catalog of games. Today, we're announcing Origin Access Da vuelta. Premier. So Origin three Access things you Premier. know about it. What? Origin Access Premier will bring you all of our new PC games. starting Madre with mía, madre en PC, NFL, justo lo que quería. back on the PC for the FIFA en first PC time in over a también. decade. Battlefield 5, Anthem, Madre ¿cómo? mía. FIFA 19, Battlefield 5, Qué buen and of tubo hay ahí. course Anthem. And there'll be many more titles in the years to come. Second, you get access to the Vault, our library of over 100 games from EA and other publishers. And third, it will launch later this summer. So that's a little later in the year, but if you want to get started right now and experience the benefits and joys of subscription, come in and play a free trial of Origin Access, our base subscription, this weekend. Oh. Thank you and have a great show. Pero el Premier es una actualización del EA Access o es en plan pagad más. Pero actualizado. O sea, es un servicio de pago dentro de un servicio de pago. Paga ¿cuánto cuesta el EA? ¿5 pavos? ¿Era o 10? 7 algo así. Esos 7 pagas otros 10. Algo así. Sería muy EA, me lo esperaría mucho de EA. Ya, totalmente. ¿Cuánto cuesta lo de Microsoft? Costaba 10, ¿no? Lo de Microsoft o algo así. No sé. El acceso, porque es lo mismo que han hecho ellos, en plan, acceso a videojuegos y a juegos de salida. Todo lo que quieras esto, pero dinos precios o qué pasa. Si no han dicho precio, algo va mal, ¿sabes? Va a costar 20 euros así. Dame precio, tío. No me va a cobrar. Va a tener 3 dígitos. Hey everybody, what's up? So I'm here, sitting inside the crowd at EA Play. Hola, señor. I just happened Que to se cree que es find tonto. Mr. Vince Zampella here in the audience from Respawn.
What's going on, Vince? How El de you al lado feeling está muy today? cringe, muy ¿por qué me enfocáis? I love this stuff. I love Está en seeing plan... I mean, someone's super Está excited fundiendo about la that cámara on con la PC, Mirad right? del medio, por favor. Yeah. So, you guys may have Está con seen pelos, that tío, ¿qué le pasa? Vince Mirad was del medio, por tweeting favor. yesterday, and there has been a bunch of speculation. So, you want to just get right to it? ¿A quién voy a violar hoy? A ver. we're not ready to We're working on a bunch of stuff. It's amazing. The teams are kicking ass. Después de salir de esta mierda se va a suicidar. We want Vaya to bring a perro, ¿por little qué tidbit. ladras? So we've been working with Lucas on getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to tell you right now. La cara como diciendo you de guys qué got habla any este guesses? I pelotudo. bet you the internet is going wild Madre right mía, now. Willy. I hope so. So the Star Wars name is Jedi Fallen Order. Woo! So Star Wars Jedi Fallen Adoro es el Order. mejor. Yeah, so it kind of gives you some idea that you'll be playing a Jedi. ¿Qué haces tú, tío? So does that mean I get to like hold a lightsaber? Cuando salga de aquí voy a suicidarme. Esa es la mirada del señor de atrás. No, el chiste que So acaban de Vince, you hacer, got Dios mío. anything else? Well, it takes ¿Eso quiere decir que puedo usar el sable láser? Dice. El sable de carne, va. El humor. So for all the hardcore nerds out Genios there del who wanna know humor, like se ponen a where in the bailar. timeline, Medio de- like between which episodes. O sea, is it? esto es solo del Just Dance, era Ubisoft, ¿verdad? Okay, all right, between 3 and 4, that sounds like a nice time. You got any other tidbits? It's not a nice. It's a dark time. It's a dark time. Oh, wow. Bad time. Does that mean this could just be all dark and? Era siempre... It's amazing. No, por favor. All right, so I think people are now anxiously want to know, like, when can we play the game? It will be holiday of next year. El de MMF de mierda, que no lo escucho. Sorry to dash any No, hope. es un nuevo juego de Respawn But de now that we Star Wars. know, we can set Jedi expectations. Last We're all Order, going to ha be dicho, amped up, and hopefully we'll hear more from you maybe next year. Un juego de campaña, porque dijeron que no iba a ser un juego de It campaña. was great to see you. Thanks for stopping by the show today. We do have a little bit more news on Star Wars, so I'm going to toss it over to Dennis. No van a enseñar nada del juego de Respawn. No van a enseñar de esto, a nadie le interesa. Fue para 2019. Hello there. My name is Dennis. I work at DICE in Stockholm on Star Wars Battlefront 2. I'm really happy and excited to be here today, so thank you so much for hanging out with En me verdad, for a juego está de little bit. puta madre, tío. Si no fuese por las So, we loot launched boxes. our game in November of last Battlefront 2 year, está puta madre, and si no fuese por clearly los we putas didn't loot get it boxes. quite right. So instead of coming out of the gate sprinting like we really wanted to, we had to take a step back and make sure that we were delivering the game that our players really wanted. So we decided to completely overhaul our progression system and add Las a loot bunch boxes of y ahora new son, bueno, character hay loot cosmetics boxes. for players to collect instead. Éticas o From algo así there, era, ¿no? we added a new Ahora. hunt mode inspired by the original Battlefront Ya la has games cagado, that I compañero. loved personally, starting with the Ewoks on Endor. And thank you. It turned out to be by far the most popular update of the game, and the team loved building Ewok Hunt. Toda la película nueva de mierda esta que tiene para as you crítica de might su puta know, madre. we're currently in our Han Solo season with content from the movie Lo de Star coming Wars next vender un week. juego, ¿eh? It's headlined by the new planet Kessel, a really dangerous place, and it features the return of one of our favorite modes, extraction. So looking forward a little bit, this summer we will be introducing a new squad system to the game, which will allow you to team up much easier and play with your friends. We're also adding Ha a habido new una tasa muy alta de Starfighter abandonos mode de este juego. focused Muy around alta. dogfighting Gente with jugando your Starfighter hero todavía. ships. And looking ahead a little bit Sí, more, otra vez. we will also be delivering a new large-scale multiplayer sandbox experience focused around capturing command posts and Hicieron en este juego attacking naves and espaciales, taking sí, como out dos mapas capital de naves ships. espaciales. But that's not all. Espera, van a We sacar know un modo para el that you have Battlefront been asking parecido al for new Planet Side. heroes, villains, and planets from a certain era that features a very iconic Star Wars conflict. So I'm excited to confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into the Clone Wars. Qué emocionante. It's only Me quedé sin palabras, that te we juro. begin on the planet Geonosis, Claro, es lo mejor que ha dicho featuring George Lucas en multiple los últimos años, porque including the tampoco nos vamos a largest poner muy we have ever tontos. built for Battlefront.
So let's talk about the heroes and villains. First, let me introduce the most powerful droid, the leader of the most powerful droid army in the galaxy, General Grievous. And yes, he will be going up against my own personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Finally making his debut in Battlefront after all these years. So, but we're not done. That's not it. They will not come alone. Joining them is the Dark Lord and leader of the Separatist Alliance, Count Dooku, as well as someone to bring balance to the Force, Obi-Wan's unruly Padawan, Anakin Skywalker. The team at home is extremely excited to be building all of these cool things. EA are committed to Battlefront. We had a rough start, but I really think that this game has a bright future. Thank you very much for playing the game, providing us with your feedback, talking to us. Together, we will make this the greatest game that we can possibly build. There would be no Gracias por amenazarnos de muerte en Twitter. Lo siento como un discurso de pusimos más cosas y por eso somos mejor, porque más es mejor y más grande, mucho mejor. Otra vez. ¿Va a volver a salir el chaval este temblando? Sí, por favor. Sí, por favor. Te prometo que yo pensaba que iban a hacer algo cuando saliese de ahí. Según salía, se iban a comer o algo, que sea, me lo creo. No, muy bonito, pero yo qué sé. Este era muy bonito, pero no era un juego bueno. ¡Hostia, el señor este! ¡Se lo van a comer! ¿Temblar otra vez? Era más. Era el único de la conferencia que me caía bien. Hi, it's really good to see you. Está muerto y en lo que está viendo ahí es un droide creado por ella. Pues no tiembla ni nada. And the bonds between people. In our new game, we tear that bond up right at the start. You lose everything, including your spark. But when things are at their darkest, you find hope. And you form a new bond. And your spark is rekindled. Sí, el primero, bueno, era un juego que estaba bien, no era un juegazo, pero... Jugablemente era un poco pero era bonito. Es decir, al menos quisieron armar algo con un mensaje de fondo. Y estéticamente está bastante bien. Y es de los pocos juegos de ya que parece que tiene corazón. Claro, el mensaje del fondo. Ética y moralmente superior al Battlefield. Tenemos corazón. O sea, si te descuidas, metes la mano en el corazón y luego te arrancamos la mano, pero tenemos corazón. You see, it's all made to be played with two characters. You can play it alone, or you can play it in co-op with a friend. Ah, eso es muy bueno. But there's always two characters there, sharing one yarn and working together to get through this. Están unidos. Sí, con lag, It's quite different from the first. It's both friendlier and more challenging. No más, un par de años. It's a lot more playful, and we think it's a worthy successor. And I want to show it to you now. So I brought some help. So please welcome Michael to the stage. Yo no voy a jugar con él, solo voy a mirar. So a producer at Coldwood. Odio, va a jugar en directo. Que no salga como el de Final Fantasy, por favor. No podía matar el bicho el tipo. 15 minutos intentando matar al Raibos. There we are. Ah, vale, vale. Zona, hay gente. So when you're playing it by yourself, you can essentially pick up the other character and carry them along through the more fast-paced segments of the game. And we actually try to include a bit more of those. Because we figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like thrill and danger and kind of wow moments. Places that were like al final se destruye el título
del título, o sea, del juego, y sale un Ravel Meme. El título del juego. And then when you get to the more puzzly areas like this, when you're problem solving, you can split apart into two and switch back and forth between the two characters. Because that's how we've essentially designed all the problems and puzzles of the game, that you're always working together and helping each other out and utilizing this bond between you to overcome any obstacle that you come across. Menos por el puto pavo. Es Dios, vamos a ver, el limbo tiene una araña gigante que se llama Grima. Y aquí tenemos un pavo. Y aquí tenemos un pavo. ¿Cómo es el fallo? Okay, I'll be blue. A little celebratory flip there. Y los speedruns de este juego en cooperativo tienen que ser. En la Way Out, bien, han dicho, hostia, mismo nos renta aquí ponernos un par de cooperativos. Playing it safely now. I'll swing. Alright. Se supone que es gameplay real jugado ahora mismo en... No sé yo, Pone como todo lo que hay en Están jugando demasiado bien, me parece a mí. Sí, por eso lo Penales, en realidad no está jugando ellos, está jugando un robot. Okay, this is the scary part. Let's see if we can... 40 horas al día para hacer eso. Got it? En verdad este señor es un master speedrun, ¿no? Así. Juega tan putamente bien. Hace juego era speedrun y ya está. ¿Qué le pasa al pollo? Le ha dado un chispazo a la cabeza, míralo. Okay, I'll go up and Eso que te marque tanto por dónde tienes que ir. En plan, siendo el juego ya de por sí bastante intuitivo. Pasa que eso tiene como un contexto por lo que dijo el tipo, es decir, hay una luz al final del camino y es como que lo que quiere demostrar con la estética es justamente eso. Es como narrativa la luz más que para guiarte. Entonces me parece good. Buena narrativa, mete una luz que vaya dando pasos por ahí. O sea, es primero de... Now we can breathe again. Yeah, finally. Slow motion. ¿Qué pasa en este juego? Niño, imagina que tienes que pulsar botones. X cuadrado. ¿Te imaginas? Ponen God of War. ¡Es el puto God of War! Me gustó más que todo lo que mostraron. Pues sí, la verdad que sí. O sea, todo lo que mostrarán seguramente. Se nos ha enseñado el FIFA y el Battlefield. Falta el Madden. Sí. Este señor cada vez que sale, tío. Matar a este señor, yo sé. ¿El señor tiene algún problema? No sé, pero es el puto amo. Pareja, y es un rollo homoerótico muy bonito. Que habla sobre las relaciones de las personas. La luz es la felicidad. Sexuales. Matrimonio gay en Rusia. O algo así. Seguro. Sí, George Park. Pues más o menos, Sí. Porque todos los trailers están mejor hechos que el de Battlefield. Sí, que de Battlefield, ¿verdad? Ni ellos mismos dicen, nos hacemos por la risa. ¿Había un búfalo de fondo? Hombre, no te centres en el búfalo. Es la historia del patito feo, pero contada con cuerda. No van a decir fecha, tío, que digan fecha, me cago en Dios. Finales de año, quizá. And the brilliant team at home, the game is really strong. These guys have done amazing job. That they have a lot of passion, and I can't personally wait to play mucho cuando salga Kingdom Hearts en la conferencia. But what's even more amazing is that we will make algún señor y diga, ahora va a estar en Xbox One y en PC y yo voy a you heard that right. You'll be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. ¿Juego? ¿Qué dices?
What? So thank you, Martin, and thank you to the team at Cole. LOL. Tío, rápido. In 2015, we started this journey with the original Unravel to seek out the most creative, independent developers and bring them into our EA Originals program. Hicieron lo mismo, algo parecido. Mira, Coloso, ahí tienes tu fecha. Hoy. Ahora mismo abres Origin y está ahí. And last year, if you remember, pues probablemente, a ver, voy a abrir Origin. Tengo Origin instalado, pero probable. And I think we all kind of remember that. And you might even remember him from the Game Awards as well. I think I did. Le sale un gallo más grande que el que sale en el juego, chaval. It's innovative, it's fun, and it's something fresh and new. And you La gente en el chat volviéndose loca por el Skate We saw 4. over 2 million players in the first 2 weeks. And A Way Out is such a huge success that Joseph and his team are expanding and moving into a new studio. So stories like this drive our industry, and it's why we will continue to work with independent developers to help them realize their dreams. Which leads us to our next EA Originals title, from a little game studio in Berlin called When I met this team and I saw the game, I was instantly drawn to how personal this story was. It's one that carries a very powerful and important message, and it's unlike anything we have ever done. So please welcome Connie Gepper to the stage from Joe My Games to tell you more about Sea of Solitude. A ver. ¿Qué pasa? ¿Os emocionáis en backstage antes de salir? ¿Cómo es? Thank you, Patrick. No sé, colirio en los ojos. I still remember during the pitch how enthusiastic Patrick was. What the fuck. Afterwards, like our A ver, yo me cagaría encima también si tuviera que Estoy tan plantar algo ahí. emocionada por las texturas del agua. Está nervioso. Se ve tan real. Sí. I'm pretty excited. Maybe a little too excited. Esto no aguanta el agua. No, pero no hagas eso, van a hacer memes contigo en internet. Thank you. Memes, mira cuántos memes. Ya hicieron memes con el último. From Berlin, and we are developing Sea of Solitude, or SOS. No, verdad, ¿sabes? Ahí adelante, con toda la gente que te puede estar viendo por internet. From the very first concept to actually becoming a part of Con la presión de que a la medida que la cague va a haber memes. Is simply amazing. Con memes ya le da igual. Let me tell you more about our game. Pero que ese Sea of Thief. Indie. Más indie todavía. This is at the core of everything you will see, hear, and hopefully feel while playing SOS. Tiene un seseo muy raro. What makes this underlying concept so important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. Mira, es un juego sobre mi vida, sobre estar solo y deprimido, en medio de la nada, al borde de la muerte, de mi vida, ese resumen. And putting it into your art. I'm still amazed how Puede ser muy lindo el concepto, pero si el juego no logra transmitir eso. Right into the hand and onto the paper. Como que... I think this is also why so many people can instantly connect with the game. Son como las películas de Makoto Shinkai, que son películas muy personales y es como que a uno le cuesta por ahí entender bien el proceso de sentimiento por el que pasa la otra persona. Pero eres una barca, no entiendo el juego, eres una barca. We achieve all this in playful ways so that players who wants to simply enjoy a fantastic experience can do so. But player who wants to look a bit deeper can reveal a whole emotional world. No está en un Ravel 2 todavía en la tienda, ¿eh? Sea of Solitude is about a young woman Conferencia, named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the darkness, the anger, the hopelessness, worthlessness turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. ¿Cómo? Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Pero me iba a hablar de la soledad. ¿Qué está pasando? Me desconecto un momento y escucho monstruos. ¿Vas a poder conectarte? Claro, lo que está diciendo básicamente es que de tanta soledad se ha convertido en un monstruo, pero está buscando la forma de volver a ser humano. In the same way,
Es decir, como la soledad, la oscuridad, todo eso te convierte en un monstruo. Sí. No veo la relación coherente con la vida real, pero puede ser. No conozco casos psicológicos así. Caso que estando solo el artístico me mola bastante. I'm no child of destiny and no fortune son. I've just chased you so long now. I'm too weak to run. Hacía un mapa, ¿no? Yo pensaba que iba a haber mucho menos mapa. No pinta mal, ¿eh? En plan, como un juego, típico juego que te dura 4 horitas, así que te pasa una tarde. Tiene como mucho mapa. Incluso si no es bueno el juego, o sea, incluso si no llega a ser bueno, por lo menos un intento artístico, más allá de toda la mierda AAA que intenta hacer. Y de la mano de EA, que es un poco raro eso, pero bueno. Claro. Bien, guay. Ahora sí vienen los juegos de verdad. Los AAA, los cuádruple A, a mierda 3. Eso fue de 2017. Mierda, 10.000 millones de dólares en presupuesto, vamos. Esto sí que vale la pena. Porque más plata mejor. En este juego de básquet jugamos con 2 pelotas porque más mejor. Tío, memes de bailes. Saldrá el niño ese que se prueba así. Fortnite. El juego. ¿Tiene trap de fondo? Oh my god. Oh my god, ¿por qué? No, tío, tienen que ser modernos. Es un material. Vas por la calle, encuentras unas pelotas, las metes en una canasta, has ganado. Puto amo. Se viene madre. Ahora, tiene buen ritmo la conferencia. Sí, es decir, han presentado varios juegos, no han tardado más de 10 minutos. Sí. Lleva un buen ritmo. Excepto la charla del principio del Battlefield, que son cosas que ya habían dicho en la presentación que hicieron. Quitas el Battlefield y de ahí para adelante, esto es una puta mierda, porque ha sido mal en FIFA y los indies. Pero como ritmo, ¿sabes? La te puede gustar más uno de los juegos, pero... Claro, estamos hablando del ritmo que lleva la conferencia en cuanto a presentación de juegos. Sí, los juegos no. Fueron una hora, no has presentado tampoco. Wow. Un poco triste que en una compañía como EA, de momento lo que haya llamado más la atención son los indies. Como siempre. No, pero el año pasado fue igual. Los indies eran la polla y los restos era una puta basura. Es una tendencia ya hace varios años eso. Sí. ¿Qué más? Y trajimos a un negro. El público objetivo de estos juegos de deporte no ve L3. Entonces no sé por qué le comen tanto tiempo, tío. Algunos sí, pero la mayoría. En plan, yo todos mis amigos que juegan al FIFA, ahora mismo están jugando, están haciendo una paja o algo, tío, yo qué sé. No ve L3. Gente que ve el 3 y juega a los FIFA y al Madden son gente que, me echa una partida y ya está. Yo creo que uno igual mira el E3 como esperando algo nuevo. O sea, es obvio, siempre va a haber FIFA, siempre va a haber NBA, eso ya lo sabemos, pero creo que uno está con la expectativa de que presente una nueva IP. Me molarían que FIFA, Madden, todas estas mierdas, dijera, vamos a sacar Madden 19. Lo mismo que el año pasado, pero nuevas cosas y actualizadas. Mira, si lo de Madden lo hubiesen cortado ya, en plan, dicen algo, ponen el tráiler, oye, guay, es un juego, lo tienes que publicitar, obviamente, es lo que te renta como empresa, pero toda esta charla, tío, sin el público objetivo no ve L3, ¿de qué te sirve? Es como hablarle a la gente que no quiere escucharte. Hablarle para alguien que no escucha, básicamente. Qué gracioso. Todo el mundo se ríe, mira.
How has it been for you? I know you had some ups and downs. Buscar el eSport por ahí. It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final. Firme a eSport de esta mierda, ¿por qué no se lo contáis a la gente y habláis? A lot of mental toughness, and that's why I got this belt. That's awesome. That belt is so amazing. Si quiero ver deporte de esto, me voy a puto ver deporte, me veo un... Well, today EA Play. ¿Qué pollas quiero ver yo un juego de deportes jugados? Super excited. It's gonna be so fun. It's lit. I honestly wish I can stay right here and talk to you guys forever, but I'm not gonna board you guys. We're gonna go out. I'm gonna try to take this belt. You know, round 2. So we're out. Have a good day. Otro que no sé si lo quiero ver. No sé. To the very top of the mountain. You battle through the pain and failure, all just to get to this place where you've been told legends are born. El puto madre es una puta basura, no debe estar ahí. Bueno, en Estados Unidos sí que tiene éxito, ¿no? En España no. Bueno, sí. En América esto... Sí, en América vende como un huevo, pero aún así, lo que digo, el público que compra esto en América no está viendo el E3. Son los que compran aquí el FIFA, ¿sabes? La forma de correr es un poco... O sea, cuando el tío corre y no es cámara. Bastante fea. Mira cómo corre, tío. Las animaciones son pésimas, tío. Corre como si se estuviera cagando, mira. Pues lo ponen en slow-mo todo el rato para que parezca que está bien hecho, tío. Le falta trap de fondo, ¿qué pasó? Ya pusieron 2 silloncitos, esto va para largo. Hello, ladies and gentlemen. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this presentation a little bit differently and give you your first look at a brand new mobile game in a live, winner-take-all, head-to-head match. Michael, why don't you tell us the rules? Dedicarle tiempo a un juego de móvil. The objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Jugando una partida en directo, ¿en serio, Tap the destination, unit automatically moves there. The most efficient way to destroy the opponent's base is with this giant nuclear missile in the center of the map. Control the missile by standing on a majority of the control points. A bar fills up while the missile is possessed. Whoever controls the missile when the bar fills up will fire the missile. Takes 2 missiles to destroy the enemy's base and win. That's it. Sounds great, Michael. Well, enough talking about it. Let's get to this match. Absolutely. All right, ladies and gentlemen, we have an awesome matchup lined up for you here today. Fighting for the blue side of the room, if you could please give a cheer for one of the most formidable RTS players there is. Make some noise for In Control. Wow. Yes. His opponent, fighting for the red side of the room, a competitive mobile gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Now, Mike, it's going to be a real clash of these gaming styles and the competitive backgrounds that these players have. It should be a great match. It really is. I can't wait. All right. Are the players ready? Let's get this thing going. Ready to go. I'm ready to go. Let's do it. All right. Let's kick this off. Nice little strategy game for those of you out there. It's a good genre. I'm very excited for this. The players are loading in, and we are ready to kick off as the players' bases have been deployed and the action begins like a strategy game. Pondrán trap de fondo otra vez. Pondrán Bad Bunny o Duki. Now the infantry is going to come out to hold that top point. Both players, of course, trying to take that position. Nick at Night being able to reach it a little bit first in a strategy game. That flank position that In Control is going for on the top side, also very important as Nick at Night's forces have to circle around the center. Right, let's see if he's able to create a 2-on-1. Is he able to get there? Looks like he's getting there.
Here comes GDI with a Rhino. It's going to rip up those infantry. Yeah, going for the anti-infantry, and like any strategy game, the units that you're going to use when you deploy them will have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy as well. Yep. Nick and Knight with some attack bikes in the top. There he is. In control, placing the turret Sí, hay algo que no estoy entendiendo. That Rhino as attack bikes move towards the northwest position. We can see that the missile is beginning to ready and firing that. That takes out half your base. The most important objective on the map is to hold those control zones. El Cast intenta darle making a lot of progress to that far right side of the match. He's done a great job of holding that down with the turret, and now he's redeploying his vehicles to the south side, bringing out more infantry to deal with the attack bikes. And as that economy ramps up, of course, we're seeing bigger, more powerful units come out. We have there the drill pod coming in the left side to help flank those some flamethrowers. Right, absolutely. Again, those are going to tear through those infantry. Yeah, and In Control brings out his first tank. That's going to be used to try and help push back smaller forces as he makes his way to the south side. That missile passing halfway now. Both two zones in control of Nick at Night. He will have the missiles. We see it starts to point towards In Control's base. Let's see if In Control can get around to that top corner, able to halt that missile. He does contest the missile in the yellow position. Very important. Hostia, el Anthem es verdad, tío. Tiene que mostrar. Holding those locations is so crucial as In Control begins to secure the northwest. Si no muestran el Anthem se va a 2027. Si no muestran el Anthem, matan a ella. Si no muestran el Anthem, algo va muy mal ahí. Literal, si no muestran el Anthem, matan a ella. Wow. And Nick at Night, one shot away from being knocked out here, as the next one will start to ready up in just a moment's time. In Control's very heady artillery force is doing a great job at taking control of the map. Es eso, la chica que ha presentado el juego este del mar. Y veo la conferencia y veo que le han dedicado tanto tiempo a esto y tampoco al mío, me sentiría muy ofendido. Yo cualquier desarrollador de cualquier juego diría, me que me dedican más tiempo a esto que a cualquier otro juego, me voy. Nick at Night is trying to get in there, but there's a great turret placement from In Control, blocking and just ripping through again those infantry. And we see In Control now moving his tank towards this. Another drill pod we're seeing with some flame tanks. Bring in the flank, of course, those flame guys do amazing damage to the infantry, help to clean that out. Meanwhile, two more tanks coming out from Nick at Night to try and secure those positions. He brings out the laser infantry on the south side as well to deal with that tank. Going for counters, trying to scout out and see what your opponent is doing and make the proper response is so important. El trailer es una competición entre gente, es un juego nuevo, ¿qué es esto, tío? Coming around the far side for those rhinos. It looks like he's really pressing it. And we see that missile is starting to get close to firing with 3 zones In Control for Nick and Knight, looking to set things back the other way. In Control trying to rally his forces around. He doesn't want to engage with just 1 or 2 units. He wants to move all of them together, create a good flank position, and take over that south. And we're seeing the first mech unit from In Control. This is the Wolverine. Gonna rip, and this is watch out for this missile. And Nick and Knight's gonna fire that one off and settle for next missile is gonna end it. Next missile wins. Estoy sufriendo mucho, tío, ¿esto qué es? No tenéis nada de Anthem, hijos de puta, esa es la gracia. ¿Por qué estoy sacando esta mierda? Humo que sea, tío, me gusta más el humo que esta mierda. We got our first mammoth tank on the board. If In Control can get this in position, he's todavía veo a going to Kojima, serious damage. un director de juego, vamos a ver. Pero es que no me gusta el humo. Wow, a lot going on here. It's got a lot of range, that big boy, and In Control just needs to hold this missile is nearly going to fire. Madre mía, qué bueno es el señor azul. Is he going to be able to get it off? He's got it, Max. There it is. Gonna take it. Defeating Nick at That was legit. Dude, that was epic. Amazing. What a match. Thank you so Qué juegazo. That was awesome. Any thoughts, Estoy tan excitado porque llegue a mi celular. Mi celular ni cámara tiene. Let's hear it for Nathanius, Nick at Night, and In Control. Quiero que llegue tanto a mi móvil que voy a tirar el móvil por la ventana. Ladies and gentlemen, what you just saw was the worldwide reveal of Command & Conquer Rivals. Wow. Command & Conquer, okay. Rivals reimagines the real-time strategy experience for mobile. We're giving players complete, continuous control of their armies in quick, competitive head-to-head matches that are fueled by skill and strategy. Now, Rivals will be coming to iOS and Android devices, but I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. So head to the Google Play Store, search Command & Conquer Rivals. The studio has been having an absolute blast playing this game, and we can't wait for you to play. Please let us know what you think. Thank you. Una mierda.
Es el Conker, me había hecho ilusiones. Pensaba yo que era algo chulo. El Anthem, tú. Se han gastado todo el dinero en este trailer. Han cogido los señores de EA todo el dinero que tenían para el juego y han sacado un trailer y ya está. Dicho, toma. Ojalá esto fuera sobrado. Sobrado, os lo metemos en el juego. ¿Pero qué te pasa? Maldito Battlefield. La culpa es de Battlefield. Es el típico juego que te lo ponen en YouTube antes de un vídeo y dices, ¡guau, qué guapo! Voy a entrar al juego. Y empiezas a jugar el juego y te pegas un tiro. Y son virus más que juegos, chaval. Mira. Igualito que está en el mío. Igual, no entiendo. ¿Dónde me la pone. Me ha encantado el final, en plan, increíble revelación de que era calvo. Se viene. No, este hombre no, vete a tu guarida. Creo que se viene. Algo interesante que tiene EA y lo vas a echar. Déjalo. Humo, me gusta el humo, ¿vale? Me gusta respirar. Yo vapeo. ¿Antes ese el juego que tienen junto con Vivo? ¿O ya estoy perdido? Sí, ese sí. El sucesor de Mass Effect. Sí. Buah, y salía sin una puta pantalla de carga, sin un lagazo, sin nada. En una computadora de la NASA. Eso, en una Xbox, ¿no? En un PC de esta generación tampoco. That in making those choices you feel you are treated fairly, that no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play. Ahora va a ser un pixel, va a ser píxeles. That for every moment that you invest, we know that you put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment. And most importantly, that the games are fun, that we move past the grind, and that these are experiences that truly enhance your lives. And so, as we think through all the things that we're trying to do, know that we want to be better, and that we want to make great games. And that as much as we love making games, and as much as you love playing them, there's something that is even greater that we can do together. The power of this community when we come together to do amazing things is profound. Last weekend was the 3rd year of our Play to Give program, where we show the world how the power of play can be a positive force for social impact. Millions of you out there participated in 9 in-game challenges in our games, logging millions of hours in support of Play to Give. And to celebrate that, we contributed a total of $1 million to 3 charities that share our vision for a more inclusive world. A world where representation and equality are not something we strive for, they are the standards. And where bullying and exclusion are not an everyday threat. These 3 organizations, the United Nations He for She, PACE's National Bullying Prevention Center, and Ditch the Label, an anti-bullying organization, all are doing great work, and we're proud to support them in Play to Give. And thank you for your support. Thousands of us. ¿Por qué mujeres? Twitter sabe la verdad. Twitter nos dice cosas. Nos dice que las mujeres son malas. Because we love games. Thanks for being with us, and thanks for the incredible privilege of making games for all of you. Robots. Now, without further ado, mira esos gráficos. let's take a look at En Game Engine. Se viene. Esos gráficos, mira todo. Pero y cuando salga el juego, no se va a ver nada de gameplay después de un año. Mis cojos, pero si ese juego parece una película. No, pero sí, lo ponía debajo, tío, Game Engine. Putas. Una polla, le va a caer un downgrade que pero que pone Game Engine, que eso está hecho con el motor, no es gameplay. Eso es cuando lo juegas en Ultra, ¿viste? Pero cuando lo pasan a Play 4, lo pasan en mínimo. Juegas en Ultra, pero con un PC muy ganando. Un PC como mi casa. Muy mucho, Esto es el tráiler, como, no sé, luego ves el tráiler de Destiny y luego lo juegas y dices otro juego, ¿sabes? Esto es igual que el Destiny. O sea, el nombre cambia. Destiny
pero igual, Espero que no sea igual que el Destiny, la verdad. En cuanto a jugabilidad. Ya verás tú. Va a ser igual en jugabilidad, Uf. Pero lo que enseñó el año pasado, aunque no fuese gameplay, que pretendía emular a cómo sería, era en tercera persona, si mal no recuerdo, ¿no? Acaba con él. Mira, perro hijo de puta, cada vez que te... What the fuck? Si no mal recuerdo, el año pasado habían mostrado un gameplay, ¿no? Bastante sí, largo. bueno, gameplay que parecía también hecho in-engine, pero sí, simulaba ser gameplay. Así que después del año pasado ver esto, pues es un poco un paso para atrás. Ojalá sale la señora esta. Madre mía, cuánto gameplay tenemos. Una de gameplay de mentira. A couple times, and it's still cool every time I see it. So, I know all of you, like me, have had tons of questions about Anthem since last year, as we're all BioWare fans. So we're going to do something a little bit different for the rest of the show, and we're going to take a deep dive into Anthem. So I'm going to bring out some members of the BioWare team to chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Rutzart. A ver, quiero ver cosas, no quiero escuchar. ¿Me puedes decir que Lance es la segunda venida de Cristo? A mí me da igual. Jesús reencarnado en un juego. All right, thanks guys. Thanks for coming out today. Just got a little game to show, right? Yep. It's going to be very exciting. So Casey, we're going to go ahead and just jump right in and get started with you. So now, we know that you all started, or Casey, you started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. But before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Yeah, that's right. So, you know, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making games for BioWare fans. You know, we have the best fans. So it's been super satisfying to come back to it. And, you know, I just want to be able to continue the legacy of the studio. And that's kind of where it started with Anthem, is just thinking about, you know, what is the evolution of a BioWare game? And we wanted to create a brand new world for people to discover, you know, a whole new world of story and character. But we also wanted to do something that was, you know, more of a dynamic and living world, a game that would change every time you came back and played it. We also wanted to do something where, you know, if you wanted to invite your friends into it, then you could do that as well. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with story sort of bolted on this side, but something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Your fans really love the stories from BioWare, but I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with, choices you get to make, and feeling like the story is about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that, but you have to really build into the core of the game. Varias cosas, pero BioWare otra vez no, ¿eh? Ya la tuvimos con Andrómeda. Vamos a hablarlo, ¿eh? Habéis tomado un año y pico más. Y un juego que por lo menos la cara se le va bien. The thing that's really interesting about this, is unique for Anthem, is that this is a living shared world. So whether there's weather or it's nighttime, what we're experiencing together. Mira, ¿ves ese humo que sale? Pues más para allá es toda una pantalla, ¿vale? No existe nada. Es una imagen renderizada. But then when I finish my mission, I come back to a base like Fort Tarsus. And this is a single player experience. I turn in my rewards. Los bugs que va a tener esto, madre mía. Los bugs los sobrepasas. Pero el rendimiento que va a tirar esto, lo que va a tirar esto de PC y de consola, es que vas a enchufar el juego, va a hacer la consola ¡ah! ¡Toma por culo!
Esto me da a mí que va a ser lanzamiento de salida de Play 5. No, la Play 5 está programada para el 2021. A menos que este juego esté programado para el 2021. Sí, para la Play 5 lo único que se sabe hasta el momento que va a salir es Final Fantasy VII el remake, porque no existe actualmente consola que pueda tirar. ¿Para Play 6 o para Play 5 Pro? Hostia, no. Te mira cuánto arte, mucho arte este juego, mucho arte, muchas cosas. Pero de gameplay una polla. Pero es que ya tenés referencias del gameplay, creo yo, mirando un poco para atrás a Mass Effect y eso. No. ¿Qué No podemos mirar por detrás Mass Effect. No podemos mirar por detrás Mass Effect. No podemos decir, va a ser un Mass Effect multijugador. No me ven, no lo compro. No me lo ven. No, pero es que más o menos lo mismo, mejores gráficos. Seguramente va a tener muy poca mecánica. Es decir, la dificultad de los enemigos va a ser siempre lo mismo, siempre esconderte y tirar. Sí. Al fin y al cabo vas a jugar 20 minutos y vas a jugar todo el juego. Juega al Destiny, tengo el Destiny 2 ahí. Lo mismo. Sora y ya está. Now, something I think a lot of players out there maybe don't think about is just how much work goes into creating a new intellectual property or IP, as we've been saying. Now, we've seen all these different creatures, and Mark, you mentioned the storms. What's the process of creating a game like from scratch? Yeah, it's something we've done a few times at BioWare. And really the hardest part is getting no puede vender como la nueva gran IP y no hacer nada nuevo. So what we try to do is we think about the new experiences that we're trying to unlock for players. So like, what is the fantasy fulfillment? What are the new things you actually get to go and do that are different from what you've played before? So that's where we start. And then once we think about those things, that's the power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. And then once we do that, then we still need to build all the rest of the stuff, and what unlocks us creatively is to think about like principles around art style, tone, and even the technology and the politics of our new world. And then from there, we can actually go and build out every last detail. Yeah, and one of the unique challenges for Anthem is that it's a world, an experience that's meant to feel alive, like it's happening right now. And so que pongan siempre al mismo bicho, que lo tengas que matar una y otra vez. Es del todo molesto. Mira God of War, tiene 4 bichos en el juego. Es que ese es el problema, que habla de nuevas experiencias, de una nueva IP, pero ¿qué es lo nuevo? Son navajas olvidables, vas a vender caras mal hechas, vas a vender 4 bichos que son copias de otro juego. Vas a vender robots de Titanfall. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes back to your character. Bonito, ser arte es súper muy bonito. Si hay libros de arte de videojuegos, porque no quiero ver más arte, quiero ver juegos. So you are a freelancer, uniquely skilled to pilot these Javelin exosuits. And you need those suits to survive and fight in this world, because the world will kill you. But on top of that, our ancient rivals, the Dominion, have they've discovered a way, they think, to weaponize the anthem of creation, and so we need to stop them and protect the free people of Tarsus. Now, I've heard you call this power armor a couple different things. Is it a suit? Is it a javelin? Like, what's the canon term here? We call them javelins, and there are 4, and they each have unique abilities. There's the Ranger, and then there's the Colossus, al final serán todos los mismos, pero con cosas así. Es lo mismo que Destiny, tío. Salvo el interceptor, que no sé lo que es. But the thing to remember is, like Kathleen said, you're not your suit. You are a freelancer, a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage in, or the javelin. Destiny 3, es que es literal. Tienes al Ranger, al tanque y al mago, y tienes el rogue por ahí o algo. So they each have their own unique abilities. So let's take a look at the Ranger now.
The Ranger is a more generalized suit, able to do a lot of different things. Use really designed for personal combat, one-on-one for the most part. The Colossus is heavier, more specialized, but able to really pack in big weapons that let them devastate the battlefield. Oh, big weapons. Mire las armas que tengo, explotan más, sacan más vida. Somos mejor. Infamous, mira, aprieto un botón y todo explota. Y explota es bueno siempre. People out there to send us your questions, and the first one is going to be from @It'sSweetNicole, who asks, as a player who is all about making their character podrá ponerlo blanco, negro, azul, Vaya personalización, Increíble. Podemos cambiar la armadura, pero nada. But also being able to personalize the way that it looks. Ahí vas a pagar, por la mitad de los colores vas a pagar. No, los colores gratis, ya cambiar el casco de forma, eso sí que paga. Eso viene todo en el DLC. I'm glad you brought that up because actually las cosas gordas has ahí. a question connected to customization. Monetization. How, when, loot box, cosmetics. Yeah, so we are going to have some cosmetics and vanity items that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you spend any money on it. So no loot boxes, no ability to pay for power. So that means no ability to spend money on gameplay advantage at all within Anthem. But even more important than that, we want to make sure that Anthem is an immersive experience that feels like it's complete from the get-go. So that means a main story, a big open world, and an ongoing service that provides new content for a long period of time. Eso es lo que no me ha quedado claro. Hay que pagar el contenido. Si quiero el DLC que van a sacar con 4 armas nuevas, tengo que pagarlo. Creo que no hablaron de eso. Ahí está, el fallo. Va a haber cosméticos que vas a tener que pagar. Pero para objetos cosméticos. Sí, pero no han dicho nada de, si quieres esta nueva expansión, entre comillas, que mete 2 misiones nuevas. Es literalmente el mismo modelo de como Destiny, ¿no? Pero es que Destiny es una puta estafa. Destiny son cada 3 meses un DLC de 20 pavos. Bueno, lo bueno es que al lado de Mass Effect se ve mucho más divertido. Y bueno, va a tener la historia de Vivo, que siempre son historias buenas. Mejor que el último. No es muy complicado. En algún momento sí es un MMO. Voy a entender que es un rollo. Es que es Destiny. Pero Destiny es un MMO, ¿sabes? Aquí es igual más tirando a Borderlands, ¿sabes? Que puedes jugar en cooperativo, pero no te puedes encontrar otro grupo de gente jugando al mismo tiempo. Es multijugador, es muy parecido a Borderlands, o sea, hacen mazmorras. Pero Borderlands y Destiny son... Coño, pero no es lo mismo un juego enfocado a ser un MMO a un juego enfocado a ser un cooperativo. Se diseña igual. En el tema de... Ahora de jugarlo, es que no sé cómo explicarlo. Pero las misiones las puedes hacer... Las misiones de mazmorras en Destiny no es un MMO, no vas por ahí caminando y te encuentras a gente. O sea, te encuentras a 4 personas mal contadas. ¿Desde cuándo? Es muy raro. You and your friends have decided to play a mission called Scars and Villainy. The Scars have put together an acid-based super weapon, so you got to take them out. So you start in the Strider, which is like a giant walker, and it's your forward base of operations. You have a conversation with your crew, Halleck, Faye, and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. And yeah, then you just get into your javelin suit and you head out with your friends. All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, como cualquier MMO. We're going to go ahead and roll the gameplay now. Enjoy, everybody. Tira más hacia el Borderlands me interesa, la verdad. Si tiras se ve súper bonito este juego realmente, Sí, tiene un arte. Y que en tu PC no lo mueves, así que supéralo ya. No tiras esta mierda. Bueno, es fácil. Freelancer, time to get to work. Faye said these bastards made some kind of acid. They're using it as a weapon. So, find where they're making this garbage and shut it all down. Que me caí algo nuevo.
Eso de volar debería tener un límite, supongo, ¿no? Pues no parece, ¿eh? Dependerá de que puedas subir más alto o que sea. Es una armadura de nivel alto o alguna mierda así. No, parece que lo de volar es un estándar. Pero mira, los enemigos también vuelan, así que tampoco. Esto mismo se acabó el año pasado. No termina de convencerme. Sin embargo, sí, como hablaban, tiene el sistema cooperativo a los Borderlands. Puede llegar a estar divertido. Yo esperaba un MMO, no un cooperativo. Yo qué sé. Un MMO, ¿para qué? Qué pereza. Como un MMO, la verdad. ¿Eh? Destiny, literalmente, ¿no? Como... Yo no lo veo como un MMO este juego. No parece para nada. Este tipo de juegos MMO es una tontería. O sea, al final gana... Es un shooter. Sí. Destiny al final es un shooter. Cuando juegas al PvP. Por eso no funciona. El PvP es una mierda. Bueno, el PvP también. El juego en general es una mierda. Que no sé, los MMOs, pues yo que sé, para las raids mola que cada uno tenga una clase distinta, que uno cure más, uno pegue más, no sé qué, que al final es el que tenga la mejor arma y a pegarse tiros. Por eso mola que sean cooperativos, pero como MMOs, ¿qué va? A ver, aquí hay clases, si lo hacen bien y te fuerzan a tener en mazmorras y mierdas así, una clase de cada tipo. Medio interesante. Dios mío. Return them to the relic. You've got to silence it fast. Si lo hacen bien puede ser muy bueno. Yo sé. Bueno, es el estudio bueno de Vivo, así que... It's gone silent. Disaster averted. Do you think we get a bonus for... Wait, something's happening. Ahora, ¿qué voy a necesitar para jugarlo en PC? Buah. 3 veces conectados entre sí. A ver, este juego para empezar tiene que haber algún downgrade o optimizarlo muy, pero que muy bien. Y aún así, 70 mínimo. Tampoco parece que hayan pantallas de carga ni nada, no sé. Eso es lo que peor huele de todo. Te metes al agua y no hay ni una bajada de frames, ni una pantalla de carga, nada. Te metes al agua así sales, ¿sabes? De ningún tipo, sin que se pare el juego, no me lo creo, tío. O sea, no me lo creo. Es decir, no es como que sea muy exigente en gráficos, no es algo que no se haya hecho todavía. El problema es que el mundo es demasiado grande y cargar tanto mundo al mismo tiempo es... Por eso. Tiene que estar bien optimizado. Empieza Warcraft y le cuesta. Y no carga mucho mundo tampoco. Carga bastante comparado con otros juegos, pero tampoco que cargue todo el mundo. Pues no he visto otros grupos, en ninguno de los gameplays que han enseñado. Igual sí que tira más por el Borderlands. Es más Borderlands van a tirar para... Porque si no van a decir, el Destiny está ahí, es igual. Y es verdad. 2019 de febrero, chaval. On Xbox One. ¿Censurando fecha de lanzamiento? So mark your calendars, everybody. Thank you so much again to Casey and the entire Bioware team. Bueno, para dentro un par de 6, 7, 8, 9 meses. Lo esperamos. Give it up for Casey Hudson, everybody. I also want to give a big thank you to all of the developers who showcased their games today and everybody working hard at their studios back home. Supongo que terminó por hoy. Let's give them all a round of applause. Sí, no van a presentar algo más. Se viene... Se vienen los Infinite. Ah, voy. Mira, me acaba de saltar una actualización de Ori. Yarny is back with a buddy in Unravel 2, which is also available today. O sea que la gente está sentada ahí y no puede jugar. Sí, ya está un Rebel 2 en Ori. No, ya está diciendo que ya está para disponible.
that's out 20 today. euros Is cuesta. anybody ready to go home and download anything? Si está disponible aquí, está aquí. You're like, I just want to go outside into the fan fest. I get it. So, I want to let you guys know to keep your streams going because in just a few moments, the FIFA 18 World Cup live tournament is going to begin. World Tournament, que no me interesa, sinceramente. Y en la siguiente conferencia es mañana. Aquí cae mañana a las 10, no sé. Sí, aquí a las 5 de la tarde, o sea, 5 horas de diferencia. Bien, muchachos, entonces, con suerte mañana nos estamos viendo de nuevo. Vale, me piro, gente. Igualmente. Buenas noches. Toma por cuatro.